Hola, buenos días amigos. Bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a revisar un poco acerca de la historia de esta grandiosa ciencia como es la del derecho. En primer lugar, y como sabemos, el jurista conocedor de derecho no puede ser totalmente imparcial. De hecho, debe ser crítico más que ningún otro, pues asume como desafío no solo el estudio de una época, sino el nacimiento, desarrollo y crisis del propio derecho. Además, la historia se proyecta a futuro con bases en el análisis del pasado, para entender el sistema jurídico de los países de la región sur y que facilitarán el entendimiento de nuestra relación, su determinación en tiempo y en espacio. Este se desarrolla en ciertos periodos ancestrales. En un inicio, los historiadores y tratadistas hacen referencia al nacimiento del derecho con relación de fuerza entre personas desiguales, tanto en lo material como en lo intelectual. Es por esto que el derecho pretende regular esta desigualdad existente. Nace para resarcir, regular y autotutelar a los ciudadanos como instrumentos de coerción y resolución de conflictos. La historia del derecho es un fenómeno social. Es la reconstrucción de las fuentes tanto sociales así como económicas, religiosas y políticas. La historia del derecho tiene una importancia fundamental, ya no tanto con la trillada frase de conocer nuestro pasado, sino para lograr una conciencia crítica del abogado. El jurisconsulto, la historia del derecho, nos da la herramienta de evaluación, de comparación y permite una mejor argumentación jurídica litigante, ya no solo en lo académico. En igual forma, admite fundamentar de mejor manera sus argumentos, hacer un mejor planteamiento. Es una herramienta muy eficiente para el trabajo jurídico, para que el usuario del derecho interprete y el conocedor del derecho pueda tener una visión mucho más clara del por qué las legislaciones se encuentran estructuradas de tal manera y sobre todo dar una interpretación más correcta a la ley. En este tutorial haré referencia a tres grandes pilares fundamentales para la creación de la legislación ecuatoriana. En primer lugar, el derecho romano. Para poder hacer referencia a los derechos y como está escrito, debemos tomar como punto de partida la antigua Roma, la misma que fue uno de los ejes de ejecución de los derechos. Esta cultura de la antigüedad fue la consecuencia de un importante intercambio entre diversas civilizaciones. Una de ellas la cultura griega, de Platón y Aristóteles. Con sus inicios en las civilizaciones y prolongando su existencia hasta la Grecia clásica y el surgir de la época helenística y las culturas desarrolladas en Oriente Medio, Mesopotamia y Egipto, que contribuyeron a la forma, la cultura y el arte de los romanos. Todas estas evidencias encontradas indican que las diversas culturas con el pasar del tiempo han venido influenciándose unas con otras, compartiendo elementos parecidos. El concepto general que se maneja para referirse al derecho romano es que es el conjunto de ideas, experiencias y ordenamientos jurídicos que sucedieron a lo largo de la historia de Roma, desde sus orígenes hasta su culminación. La verdadera innovación de los romanos fue la sistematización y la enseñanza del derecho, que no existían para la época. El derecho romano es uno de los grandes aportes de Roma como civilización. Supuso la primera recopilación científica de las normas para las que deben regirse las relaciones de los ciudadanos entre los aspectos fundamentales, en el ámbito privado y público, con aplicación de la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia y la ley. Luego de esto tenemos la religión, como segundo eje fundamental. Los umbrales de la historia del derecho se originan desde el nacimiento mismo de la Iglesia, como organización centrada, que constituyó la principal fuerza unificadora durante la Edad Media. Es así como nace la cristiandad, que llegó a ser la máxima autoridad de la época. Ejercía los poderes tanto civiles como en el desarrollo social, como en la cultura, y llegó a tener un enorme poder material. La Iglesia en ese entonces administraba justicia, según el derecho canónico. Esto es una recopilación de las Sagradas Escrituras, los escritos de los Santos Padres, las resoluciones de los concilios y los decretos de los papas. Con el pasar del tiempo y por cuanto existían dos poderes que gobernaban a las masas, esto es, el poder temporal y el poder espiritual, estos dos grandes se fusionaron, creando una nueva y mejorada ley, denominada derecho común o en la actualidad también lo conocemos como el derecho romano canónico. Con el pasar del tiempo, esta fue evolucionando, cambiando y se adaptó a las diversas culturas existentes, de tal manera que al llegar a la península ibérica, a España se lo denominó
como las 7 partidas. Luego de este cambio y con el descubrimiento de América, hito fundamental de la historia, y que representa la colisión de dos mundos que habían evolucionado independientemente desde su origen de la humanidad, se introduce la legislación europea, predominante con las costumbres de los pueblos americanos, con lo que se creó un nuevo derecho, adaptado al presente contexto, que se lo conoció con el nombre de derecho indiano. El derecho indiano no es más que un sistema político, económico y social que creó España para gobernar, administrar y explotar las nuevas tierras conquistadas en América. Uno de los aspectos más relevantes de las Indias fue la literatura generada en esta época. Cada provincia necesitaba de leyes y costumbres particulares de las comunas descubiertas, que se ajusten justamente a ellas, ¿no? Como a cada paso que nos lo enseña el derecho, y de igual manera como el legislador es atento y prudente en sus resoluciones, deben variar sus mandatos según las religiones y cuyo gobierno los encamina. El derecho indiano tuvo la característica principal de ser esencialmente evangelizador. Es así como el derecho indiano se estableció de forma abrupta en las Indias, conocida hoy por hoy como América. Este derecho perduró varios cientos de años hasta la revolución y emancipación del yugo español. Bueno, pues compañeros, de esta manera he dado unos breves rasgos, dado a conocer las principales fuentes del derecho en Latinoamérica. Si desean saber más, les invito a leer mi último libro denominado La historia del derecho ecuatoriano, donde detallo con precisión todos los acontecimientos históricos, el cual lo pueden solicitar a través de esta página. Muchas gracias por su atención.